explicación para la guía número 5, guión técnico para noveno y décimo, luces, cámara, acción. Buenas muchachos, pues como venimos trabajando estas explicaciones para aclarar un poco dudas de los temas y de qué se tratan las cosas, hoy vamos a tratar sobre lo que se debe hacer en lo que llamamos el guión técnico. Recordemos que hay unos puntos. El tercer punto habla sobre crear una historia. Recordemos que lo que nos interesa aquí es un poco ya jugar a ser como directores de una película o de un proyecto audiovisual, ¿sí? Y tenemos la capacidad de inventar, pero siempre teniendo en cuenta que debe haber un mensaje. Para empezar, pues vamos a hablar un poco de lo que debemos tener en cuenta para hacer esa historia. Entonces aquí yo hice como unas anotaciones sobre los elementos básicos que debe tener una historia para que logre ser interesantes. Uno es el logos, que es la forma o la estructura, es el texto más que todo, de qué se trata el tema, ¿cierto? El pathos es el drama o el conflicto que encierra o que se va a tratar. Por lo general ese drama es una anécdota o el conflicto que va a tener de pronto el protagonista en el trayecto del video. Como decíamos, hay tres partes fundamentales: inicio, nudo y desenlace, y el pathos es como esa transversalidad que hay en esos tres pasos y que amarran la historia, y que por lo general es una tragedia. Las tragedias son parte de ese aprendizaje que tiene el ser humano en el trayecto de la vida y que varía según las personas, que es ese aprendizaje de la experiencia de la vida. Cuando uno aprende una cosa, o el aprender implica un esfuerzo y también implica trascender, y a veces ese trascender implica cierto dolor o cierta transgresión de una zona de confort. O sea, no vamos a aprender algo que ya sabemos, vamos a aprender algo que desconocemos, y siempre por esa travesía de pasar de lo que no conozco a conocerlo y manejarlo, me va a generar resistencias, ¿no? Como lo que es el conocimiento y la práctica. La práctica es la constancia en un aprendizaje para yo dominarlo, ¿cierto? Y después de que domino una técnica, sí puedo crear cosas y transgredir la técnica, ¿cierto? Entonces el drama es eso, y el ethos, que es el mensaje moral o ético que debe tener una historia. Así la historia pueda tener una perspectiva negativa, siempre de lo negativo podemos sacar lo positivo. Recordemos que el conocimiento lo ha construido la humanidad en el trasegar de la historia, y la evolución se ha logrado, la evolución social se ha logrado a partir de avances individuales, que si no se hubieran recopilado, no se hubieran guardado, pues se hubieran perdido. Esos mensajes son lo que nosotros queremos que la gente se lleve en su memoria, y es la idea final o la moraleja que debe tener una historia. Después hablamos de las partes que debe tener este guión, porque sí, bueno, hablamos que primero hacemos una síntesis, que es una idea general, luego tenemos que pasar a dividirla en secciones: inicio, nudo y desenlace. El inicio es el planteamiento del problema, el nudo es las posibilidades de solución de ese problema o la búsqueda de la mejor solución sin que afecte, o las posibilidades de las soluciones, cómo van a afectar a los personajes. Y está el final, que es el desenlace, es donde se da la solución al problema o se encuentra esa solución. Entonces primero tenemos una idea, luego estructuramos esa idea en esas partes, y luego empiezan a aparecer los personajes que nos van diciendo el contexto, nos van botando datos de quién es el protagonista, de quién es el antagonista, de quiénes son los personajes secundarios,
Y las escenas se desarrollan en lugares y que dan ese contexto con los personajes, en el lugar que se desarrolla la acción. Eso por el lado de lo que es un guión literario. Por lo general en el título ya se sabe de qué se va a tratar el tema. Decimos que primero hacemos una sinopsis, un párrafo donde nos dice el resumen de la historia. La sinopsis nos da el problema, un resumen, y después de la sinopsis pasamos a hacer ¿qué? La estructura, que son las escenas. Por lo general lo manejamos con 3 escenas principales: inicio, nudo y desenlace, sobre todo en esos que son corticos. Después de que tenemos esto, pasamos a lo que es el libreto. Tenemos que tener una acción dramática. Para estructurar todo esto, que el libreto ya son los diálogos, se abordan los temas de qué, o sea, de qué se trata la historia, de quién es el protagonista, ¿cierto? ¿Dónde se desarrolla la historia? O sea, el lugar, cuándo, en qué época histórica, y el cómo. ¿Cómo se narra esa historia? ¿Cómo empezamos a construirla? Por lo general es lineal. Tenemos un inicio y tenemos una línea del tiempo hacia el futuro, ¿cierto? Pero también hay directores que les gusta fragmentar, no ser tan rígidos en eso, y fragmenta la historia. ¿Cómo la narrarían ustedes? También eso da una firma del director. ¿Qué secuencias se van a hacer según las escenas? Recordemos que las escenas se tienen que manejar con un espacio, o sea, de lugar, unos personajes quienes participan y un tiempo de acción. Entonces, las escenas tienen que tener estos aspectos: espacio, personaje y el tiempo de la acción. ¿Cuánto va a durar esa acción para cada escena? Por eso cuando hablamos ya de lo que es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Les estoy pidiendo ya no como a los de séptimo y octavo, que les pido simplemente una historia. Aquí ya les pongo es que se lo imaginen cómo les gustaría que lo viera el espectador. Ustedes han visto películas, entonces cómo les gustaría que saliera esa narración. El guión técnico por lo general es la bitácora a seguir, es la ruta de viaje y la manera de comunicarse entre el director, que es el que se imagina cómo va a quedar la película al final, los actores y los técnicos o los profesionales, cada uno en su área. Recordemos que esto es un trabajo en equipo. Tiene que hablar con el director de arte, tiene que hablar con los actores, tiene que tener un sonidista, tiene que hablar con el libretista primero, que es el que escribe y acomoda los diálogos de los personajes, porque lo que hace la historia son los personajes hablando. A veces se meten narradores, pero por lo general la actuación es sentida y vivida. Aquí es muy importante que el espectador piense que eso es real, que sufra también con el protagonista. Entonces el guión técnico, lo que se pide ahí, que se dice ahí haga un guión técnico, tiene que tener como 3 puntos. El primero, ¿cierto? La escena. Por lo general dice interior o exterior. Estoy en un sitio cerrado o en un sitio abierto, dentro de una casa o afuera. ¿De dónde? Ah, es una habitación. O digo exterior, no, eso es una playa. Y procuro imaginarme y narrar qué es lo que yo quiero. ¿Para qué? Para que el productor, que es el que tiene la plata, vaya y ubique eso y lo consiga para mí. El productor es el que tiene que conseguir las locaciones y los elementos que van a salir en la película. Y la hora, si es día o noche. Ese es el primer punto. El segundo punto será el personaje o los personajes. Por lo general si es principal y extras. Los extras también marcan, porque es que el productor tiene que hacer el casting para conseguirse ese bulto de personas que tienen que actuar normalmente y hacer como ese ambiente, ¿cierto? Las características de estos personajes, ¿sí? ¿Cómo son? Edad, qué sexo tienen. Se dice en verbo
la acción dramática. Sí, entonces está viendo televisión, interior, casa, está viendo televisión. Fulano es un joven de 18 años que le gusta el reggaetón y está rapeando en el interior de la sala. Y luego está otro punto que es el diálogo, lo que dice el libreto de los personajes. Si es voz en off es cuando hay un narrador. Y el cuarto punto es para el camarógrafo. ¿Cómo van a ser las tomas de las escenas? Entonces, por lo general ustedes veían que aquí salía un número. Por lo general el número dice la escena. Le cuenta 3, ¿cierto? Y al final hace 3-1, 3-2, etcétera, etcétera. ¿Cuántas tomas lleva una escena? ¿Por qué? Porque de pronto está una persona hablando con la otra y hay dos cámaras. Una graba a la persona hablando y luego la otra cámara graba a la otra persona grabando. Entonces tendría que hacer una toma para cada uno. Se habla de tomas de los encuadres. Entonces ahí también sale el encuadre. Entonces, plano general, primer plano o close up, o un zoom in, zoom out, o un dolly, que esos ya son manejos del movimiento que va a tener el que está usando la cámara para generar un efecto visual, ¿cierto? Les recomiendo que se metan a la página de la asignatura y revisen la sección de Hobby Club, la parte de audiovisual. Ahí hay unos conceptos de cámara. ¿Cuántas tomas habría en una escena? 1, 2, 3. El cuarto punto dice usar un fotograma. Un fotograma es como una foto de la grabación, de todas esas capturas de imágenes, por lo general el director para promocionar su película, habla con el director de arte, habla con el director de iluminación, que por lo general es un fotógrafo, es alguien que maneja la luz, y les dice y escogen como un fotograma, que un fotograma es una imagen de la película que obtuvieron, y de ese fotograma hacen el afiche publicitario. Contratan a un diseñador y a veces también se diseñan el logotipo, ¿cierto? Que va a ir en la película, ¿cierto? O el isotipo, ¿cierto? Que va a ir en la película. También, si quieren mirar en Hobby Club, la parte de diseño gráfico, ahí también habla un poco de lo que es la teoría del color y qué colores y qué formas sirven. Es imagen publicitaria. Y el afiche con el título, ¿cierto? Y es un fotograma. ¿Cierto? ¿Qué fotograma escogerían ahí? Entonces ahí tienen que tener en cuenta que la composición de la imagen, ¿cierto? La composición visual. ¿Cuántos elementos va a haber en esa composición? 1, 3, 4, si van a estar en una disposición rectangular, ¿cierto? En una composición radial, que radial es por ejemplo cuando sale de un solo punto, ¿cierto? ¿Qué clase de composición va a tener? Si por ejemplo si es diagonal podría ser un tiburón, ¿cierto? Por ejemplo si es tiburón es como diagonal porque tiburón es como la punta del tiburón saliendo del agua, ¿cierto? Y por último está el storyboard. El storyboard, muchos piensan que es un cómic. Realmente pues no es que sea un cómic. Realmente el storyboard es coger el guión técnico y simplemente hacer el cuadro sin viñetas, sin globos. ¿Sí? Por lo general se hace como, sí, puede ser como cómic, pero no le voy a poner globos. Esto no.
No, esto no. Globos no tiene. No tiene, sí son como viñetas, pero globos no le vamos a poner. Globos no. ¿Listo? Sino que vamos a dibujar lo que va a ir acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo la primera toma de la primera escena, no es un plano general de una autopista. Entonces, bueno, listo. Por eso les puse también ahí los tipos de perspectiva. Una autopista pues tendrá un punto de fuga, ¿cierto? Y es una persona en plano americano, ¿cierto? Caminando. Me cuenta que es una persona caminando en la avenida. Plano americano quiere decir que va desde un poquito más arriba de las rodillas hacia arriba y que es de noche. Bueno, está luna llena o es de día y está en el desierto. Entonces eso es lo que quiere hacer esto. Y hay un accidente de un automóvil. Ese es el storyboard. Cómo yo le doy herramientas al actor, ¿cierto? Le doy herramientas al camarógrafo. ¿Para qué? Para que me hagan esa imagen. ¿Cómo logran ustedes hacer esa imagen? Por eso a veces las producciones son muy costosas, porque a veces el director puede pensar de todo y no tiene presupuesto. Pues entonces le toca hacer recorte de presupuesto porque el productor dice, no, que quítele esto porque eso no lo podemos conseguir. Pero como nosotros dibujamos, entonces vamos a hacerlo todo con dibujos, no necesitamos plata, necesitamos simplemente tiempo y papel. Entonces vamos a coger ese celular y podemos hacer el zoom al papel en blanco. O lo que decía con los perfiles de títeres de sombra, entonces yo puedo jugar con eso, con planos de profundidad. Recordemos que los planos de profundidad eso también me genera la perspectiva. A medida que se alejan se van achicando las cosas, recuerda. Y la línea del horizonte, las tomas. Eso es una toma normal, frontal. Si yo hiciera contrapicado, la línea del horizonte se baja. Entonces quiere decir que estoy yo viendo un avión cruzando a baja altura. Si yo quiero hacer picado, pues la línea del horizonte se baja. Quiere decir que yo estoy viendo de pronto un perrito.